Muchas gracias, diputado Daniel Lipovetsky, señoras y señores de la Cámara de Diputados, Plataforma por el Derecho a Decidir, representantes de ONGs, especialistas, representantes de distintas religiones, señoras y señores, buenos días. Para mí es un honor estar acá y agradecemos de manera especial las personas que permitieron nuestra presencia en esta sala. Es la segunda vez que estamos acá para hablar sobre este tema y la primera vez estuve hace algunos años donde el ambiente no era el ambiente propicio para este debate. Así que, además de agradecer a las personas que permitieron mi visita, también quiero agradecer a todas las personas que están en contra de este debate, pero que aún estando en contra de este debate, lo han permitido y han abierto la oportunidad para que un debate plural de ideas que enriquece la democracia y que en este momento está enriqueciendo no solo la nación, sino también el resto de la región, es porque ustedes lo han permitido. Así que muchísimas gracias. El testimonio del doctor anterior realmente es un testimonio conmovedor. Y creo que es relevante también escuchar ese tipo de testimonios cuando vamos a hablar de un tema tan importante como el tema del derecho a la libertad de escoger, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad humana, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el derecho de las mujeres a crecer libres de estereotipos de géneros que profundizan la violencia y la discriminación. Así que en este tema trascendental, que trata del derecho de las mujeres a decidir, queremos resaltar algunas obligaciones del Estado argentino en materia de estos derechos humanos. Queremos resaltar la obligación que tiene en el derecho internacional el Estado argentino a garantizar el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, el uso del derecho penal como última razón, pero también el derecho a la no discriminación y a la igualdad sustantiva, derechos ampliamente desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que yo voy a profundizar en esta experiencia. Queremos destacar también que queremos resaltar que estamos en un debate sobre la despenalización del aborto. Y en este debate sobre la despenalización del aborto queremos hacer especial énfasis en lo que ya se ha dicho aquí, que es que el derecho penal, de alguna manera, utiliza los cuerpos de las mujeres para impactar de manera diferenciada en lo que es la reproducción humana. Y este tema es un tema que realmente tiene especial relevancia en el derecho internacional de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la relatora especial de Naciones Unidas en el año 2012 para la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, señaló que la muerte violenta de mujeres era, entre otras cosas, femicidios indirectos, homicidios generados por muertes de mujeres relativas a abortos clandestinos o mal practicados, así como todo lo referido a la mortalidad materna y la muerte derivada de prácticas nocivas vinculadas con el proceso reproductivo. Importante destacar que la penalización del aborto resulta especialmente relevante en un país como Argentina, donde en el año 2014, de acuerdo al informe realizado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, 3.007 nacidos vivos fueron nacidos en niñas menores a 14 años. De ese grupo, 2 niñas murieron como consecuencia de abortos, mientras que un grupo de 37 jóvenes menores de 19 años, es decir, niñas argentinas, también murieron como causa de estos embarazos. Lo relevante en estos casos individuales que esconden las cifras señaladas es que el derecho penal no fue utilizado para condenar a los victimarios de estas niñas.
no hubo efecto reparatorio, no tuvo efecto simbólico y no se les ha garantizado un efecto de reparación integral que permita salir del círculo de la violencia en las que se encuentran y poder desarrollar un proyecto de vida. Lo que por el contrario sí garantizó el derecho penal fue la existencia de obstáculos para que las niñas no tuvieran acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. En el mismo año, el MESECVI tuvo conocimiento de que al menos 43 mujeres mayores de 18 años murieron como consecuencia de aborto. Estas son las cifras que reporta el Estado argentino. Y entonces estamos hablando de nuevo de femicidios documentados, femicidios reconocidos por el Estado argentino, tal como lo ha señalado la relatora de Naciones Unidas. Y entonces sobre este tema, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontramos además ejemplos paradigmáticos de cómo el sistema patriarcal ha limitado de manera abusiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Algunos de estos ejemplos dan testimonio de cómo la reproducción como hecho social en el derecho ha tenido un impacto nocivo y diferenciado que incorpora a los cuerpos de las niñas y de las mujeres una carga extra, moral, social o cultural desproporcionada, injusta y discriminatoria. Sin entrar a señalar los casos de violaciones de los derechos sexuales, que no son el tema de este debate, y nos limitamos solo lo relativo al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, algunos ejemplos de prácticas nocivas acompañadas por el derecho, y en el peor de los casos por el derecho penal, incluyen, entre otras circunstancias y casos, obligar a las mujeres y a las niñas a sostener embarazos que no desean, que son inviables, que ponen en riesgo sus vidas o que son productos del delito. Imaginémonos que el caso presentado anteriormente lo hubiese vivido una mujer en una favela, en un barrio popular, en una mujer con 7 hijos que no puede subir las escaleras. Imaginémonos cómo sería diferente esa vida. Usar el poder punitivo del Estado para castigar el aborto de una niña cuando no se castiga la violencia ejercida contra ella. Limitar también, por ejemplo, los derechos reproductivos de las mujeres a través de normas y decisiones judiciales para impedirles el acceso a la ciencia y la tecnología cuando quieren reproducirse, pero también cuando quieren evitar la reproducción. También están los casos de las mujeres que han sido mutiladas o esterilizadas forzadamente para que no tuvieran más hijos, como el caso de María Mamérita Mestaza contra Perú o el caso de Ivé contra Bolivia. O el caso de Paulina, la niña que se suicidó por no acceder a un aborto legal, aunque tenía derecho para ello, luego de haber sido abusada por años por uno de los directivos de su colegio. También conocemos el caso de María Teresa y el caso de Teodora, y el caso de 17 más que hoy en día están purgando penas privativas de libertad de más de 40 años por ser pobres, por haber tenido abortos espontáneos o emergencias obstétricas. Todos estos casos están documentados en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y en específico dentro de las obligaciones que Argentina tiene como Estado parte. Pero, ¿cuáles son los elementos comunes relevantes de estos casos con este debate? El primero de ellos, y el más destacable, es el uso y el abuso del derecho para sancionar, limitar, desconocer o restringir derechos humanos de las mujeres. Con esta premisa en mente, mi participación en esta discusión tiene como eje central esas obligaciones internacionales y en gran medida me voy a referir a 2 tratados internacionales de los que Argentina es parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es importante tener presente que estos instrumentos constituyen un esfuerzo y una guía para alcanzar la igualdad y no debe constituirse nunca como un ancla cuyo propósito sea perpetuar la desigualdad y de paso agrandar la innegable brecha de género reconocida también por el Estado argentino en múltiples declaraciones, la Declaración de Beijing y su Plan de Acción, la Declaración sobre Población y Desarrollo, la Declaración de Montevideo y últimamente los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Así que, entrando ya a analizar esas obligaciones internacionales, reiteraremos aquí algo que ya se ha dicho y que lo dijo claramente, que lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Argentina es parte, pero que lo ha dicho claramente el caso Artavia Murillo. El derecho a la vida no es un derecho absoluto y el texto de la Convención Americana es claro al señalarlo. El artículo 4 de la Convención señala: el derecho a la vida estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Mucho se ha hablado acá de ese momento, pero es que la protección que establece la Convención y la obligación que establece el Estado argentino se refiere a que esa cláusula en general es una cláusula amplia. ¿Cómo ha sido interpretada esa cláusula en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? En la Comisión Interamericana de Mujeres, a través de su mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y en el caso Baby Boy, la Comisión reiteró y señaló que la frase en cuestión fue introducida para conciliar los puntos de vista que existían sobre el concepto desde el momento de la concepción, con las objeciones suscitadas sobre la base de la legislación de los Estados americanos que permitían el aborto. Esto es una cita, cierro comillas. Palabras más, palabras menos, esto quiere decir solo una cosa: la expresión en general a partir del momento de la concepción no es una cláusula prohibitoria del aborto. Por el contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló un concepto claro y contundente sobre el embrión. Y es que en este caso ya señalado, después de un profundo análisis de la Convención y de la Declaración de Derechos Humanos, la Corte Interamericana concluyó que no encontraba factible, abro comillas, sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en el artículo referido a la vida, cierro comillas. La Corte además señaló, abro comillas, que la tendencia de regulación del derecho internacional no llevan a la conclusión de que el embrión se ha tratado igual, y reitero, a una persona, es decir, que no tiene derecho a la vida. Concluyen su interpretación sobre el derecho a la vida la Corte señalando que el embrión no puede ser entendido como una persona para los efectos del artículo 4.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte señaló entonces que es posible concluir que estas palabras en general, donde la protección de la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto o incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Entonces, el mensaje que quiero dejar claro hoy es contundente. Ni la Convención Americana, ni la Convención de Belén do Pará prohíben la interrupción del embarazo. En cambio, estos instrumentos sí protegen la vida, la integridad personal, las libertades fundamentales y la autonomía de las mujeres, la igualdad sustantiva, y llaman al uso del derecho penal como última razón, destacándose en el caso del derecho a la vida que la protección sobre los derechos de las mujeres prevalece incluso cuando pudiera entrar en conflicto con el llamado nasciturus. Lo que sí prohíbe la Convención Americana y lo que sí prohíbe la Convención de Belén do Pará y los demás tratados en materia de derechos humanos son las violaciones a los derechos de las mujeres, a la integridad personal, a la salud, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la autonomía a la violación de la autonomía de las mujeres, entre otros. Sin embargo, aquí hemos visto como algunas prácticas generadas por el sistema